Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Pues seguimos aquí después de esta pausa en terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Hoy estamos hablando del síndrome de Asperger, un síndrome muy poco conocido. Y bueno, para eso está con nosotros Ángela Amanda de Andrea Soria. Buenas noches, Ángela. Buenas noches. Ángela es la madre de Geray, que acabamos de hablar con él hace poquito. Yo quería preguntarte sobre todo qué significó para ti en el momento en que te dijeron que tu hijo tenía un diagnóstico de Asperger. ¿Cómo fue ese momento? Pues para mí fue un soplo de alivio impresionante, porque yo no sabía, en 14 años de buscar y buscar qué le pasaba a mi hijo, no tenía ninguna respuesta. Y claro, al saber que esto tenía un nombre y que tenía unas ayudas para voy a guiar al niño por aquí, voy a guiarlo por allá, bueno, me dio la llorera, pero de alegría, de felicidad. O sea, entendiste bien qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, porque es que todo eran dudas. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué le ocurre a mi hijo? Y así de esta manera pues pude un poquito profundizar en el tema y conocer lo que era. ¿Y qué hiciste a partir del momento en el que te enteraste? Pues indagar muchísimo, meterme en internet, que gracias a Dios pues tenemos ahora esa ventaja. Conecté con muchísimas mamás, estuve buscando Asperger a través de Facebook, a través de muchas páginas web. Contacté con unas mamás que también tenían esta experiencia. Al hablarlo con ellas veía que había tantas similitudes, había tantas coincidencias con los niños. No todo es exactamente igual, porque sí se dice que los Asperger, por ejemplo, pues no tienen empatía. Mi hijo, por ejemplo, sí se preocupa por cómo te sientes, cómo no te sientes, estás bien, te encuentras mal. No todos son iguales, pero sí tienen más o menos algo global en concreto, ¿vale? Y entonces indagué muchísimo, hicimos un grupo, que lo ha comentado ya Geray, y mucho apoyo por parte del grupo y muy bien, y así, aprendiendo poco a poco. Y Ángela, ¿cómo valoras la respuesta que está dando el sistema sanitario para este síndrome? Es que el problema está ahí, es que es bastante nula, ¿vale? Es bastante nula porque hay falta de información. ¿Vale? Yo creo que los especialistas, los psicólogos, no quieren pillarse mucho los dedos a la hora de diagnosticar precipitadamente, pero está el problema de que si no se le diagnostica precipitadamente, también puede ocurrir que no les puedes ayudar a tiempo. Claro. No les puedes ayudar a tiempo, porque yo siempre he oído que hasta los 3 años uno tiene su forma de ser, ¿vale? Y tienes que dirigirle tú un poquito. Entonces, si el niño mete la pata con esto, mete la pata con lo otro, y es muy de meter la pata porque dicen lo que sienten y ya está, ¿no? Y no les importa cómo va a sentar o de qué manera. Tienen una especie de información ahí muy metida en la cabeza y no lo pueden soltar todo de golpe. Pero además, por lo que decías de este problema de la detección temprana, porque creo que el síndrome se apareció o se tipificó, el primero que se habló sobre esto fue hace poquito tiempo. Fue en los 80, ¿no? Por lo menos la traducción al castellano. Sí, bueno, yo por lo que sé se ha estado valorando desde el 94, o sea que es muy temprano, muy temprano, pero bueno, si todo el mundo conoce lo que es un ciego, todo el mundo conoce lo que es un manco y se le respeta como tal, pues debería todo el mundo conocer lo que es un niño, un hombre, una mujer con síndrome de Asperger y respetarlo como tal. También los neurotípicos somos raros y no tenemos por qué estar fuera de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo es la relación de un niño con Asperger en el colegio, con sus compañeros, los profesores? Tienen dificultades sociales, pero no es por otra cosa que por la falta de información, porque yo creo que si ellos estuviesen informados no lo mirarían como un niño pedante, o como les llaman pequeños maestros porque utilizan palabras así, pues que otro crío de su edad no las utilizaría, ¿no? Como si me lo permites, evidentemente. Un niño de 14 años no te habla así. Pero ellos sí, entonces les llaman los pequeños maestros, les llaman pedantes, eres cargante, eres tal, eres raro, ¿no?
pero todo esto es porque no conocen el síndrome de Asperger, no sé, los mirarían de otra manera, ¿no? Porque son tan nobles, son tan sinceros. O sea, si tuviera que tener un hijo y me dijeran, mira, vas a tener a Yeray, quiero que sea Asperger. Es que a mí me encanta mi hijo como es. Lo que ves es lo que hay y no te va a engañar, es totalmente transparente y lo aceptarían más, Y muchos aprenderían de ellos, porque se aprende mucho de ellos. Se aprende mucho de ellos y se mira la vida con otra perspectiva totalmente distinta. Se valoran más las cosas. Igual que le preguntaba a Yeray, ¿cuál sería tu mensaje, el mensaje que querrías mandar aprovechando que tenemos esta ocasión para...? Por favor, más información, en vez de tanta noticia, de tanto famoso y tanta noticia que en realidad no llega para ningún sitio. Por favor, que haya más estudios sobre el tema, que se les puede apoyar, se les debe apoyar, se puede sacar tienen mucho potencial y se puede conseguir mucho de ellos, muchísimo de ellos. Tienen mucho que entregar a toda la sociedad. No somos nosotros, la sociedad, los neurotípicos, los que tenemos que entregarle a ellos. Quisiera que supierais hasta qué punto nos podrían entregar ellos a nosotros. ¿Qué son los neurotípicos? Porque los neurotípicos son como nos llaman los Asperger a nosotros, ¿no? ¿Sí? Típicamente de una forma de pensar muy típica, ¿no? Ajá. Pero vamos, yo soy neurotípica según ellos y yo también tengo mis rarezas, como las puedas tener tú o como las puedas tener tú, ¿no? Pues entonces, aceptación y punto, ¿no? Y esto que comentabas de la importancia de que en los colegios sepan bien en qué consiste este síndrome, ¿es algo que ya se está haciendo desde la asociación, desde Aspali, que agradecemos mucho su asistencia hoy? Pues yo se lo agradezco profundamente. Yo sé que ellos, si el colegio lo solicita, lo van a hacer, pero el problema es que los colegios no lo solicitan. Los colegios no lo solicitan, igual están saturados, igual tienen demasiados alumnos, no sé por qué razón, pero... Es eso, es la falta de información. Piensan muchos que es una enfermedad. A ver, no es una enfermedad, no te has puesto malito ahora. Tú naces con esto y el día que faltas con esto. ¿De acuerdo? Es una condición de vida y el día que ellos comprendan esto, pues a lo mejor indagan más y podrán apoyarlos más. ¿Y cuáles son los logros que estáis consiguiendo ya a día de hoy? Pues muy despacito, muy poquito a poco, pero intentamos de momento. Y yo pues muy feliz porque gracias al grupo pues he podido descubrir muchísimas cosas. Ayer a él lo he podido ayudar muchísimo. Me gustaría, en principio yo lo que quiero es que sea feliz, no quiero que sea ni arquitecto ni nada, quiero que sea feliz, ¿vale? Hombre, si es arquitecto ya, divinamente, ¿no? Pero lo que queremos es eso, queremos un apoyo para nuestros hijos, queremos que no se les señale con el dedo, no son ningunos raros, no son ningunos tontos, y es que aunque lo fueran, yo acepto a un tonto, o sea, si eres tonto, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Te acepto, ¿no? Pero no es el caso. Pero no es el caso, no es el caso además. Son raros, yo también soy rara, si me aceptan a mí los pueden aceptar a ellos. Muy bien, pues muchas gracias Ángela con este mensaje tan positivo. Pues vamos. ¿Quieres agradecer algo a alguien? Sí. Quiero agradecer sobre todo a Vanessa Escandel, a Javier por la iniciativa que han tenido con este proyecto. Quiero agradecer mucho al grupo de Yeray que ha hecho con síndrome de Asperger, porque la verdad te sientes apoyada, porque en este mundo te sientes como muy desarropada hasta que encuentras que no estás sola, que hay mucha más gente y eso te hace ir para arriba y te apoya mucho. Muchas gracias, Ángela. A vosotros. Gracias. Bueno, nos sumamos a ese agradecimiento y vamos ahora a cambiar de temática. Vamos a nuestro espacio En Conexión, en el que vamos a ver qué tienen en común la psicología con la evidencia, o va a preguntarnos si tienen algo en común. Nos lo va a contestar Sara Ben. Vamos a verlo. Buenas noches. Hoy en Conexión hablaremos sobre la relación entre psicología y evidencia. Para ello hemos venido aquí al consultorio de Elvira Fariña. Buenas noches. Elvira, ¿cómo se encaja la evidencia en una sociedad tan pragmática donde lo que no esté demostrado científicamente carece de credibilidad? Eso es lo que hasta ahora estaba pasando. Pero ahora la gente, si es debido a la época que corre o porque nos estamos despertando muchos, empieza a pensar que hay algo más allá. Y todos empiezan a estar removidos, los interiores están removidos, nos buscan. ¿Qué
¿Qué importancia tiene la intuición que tú recibes de los demás? Es decir, esa información que sin que ellos te la cuenten, tú ya la conoces. Es muy importante. Cuando tú recibes a una persona por primera vez, generalmente el que posee esa intuición no necesita que esa persona hable. Tú ya estás recibiendo conforme la tienes delante tuya. Entonces eso ya es como una guía, son tus guías que están actuando, entonces ya sabes por dónde va a ir esa persona. Incluso puedes llegar a saber cuál es su problema, en qué terreno tiene el problema. ¿Cómo mejoras con tu trabajo la preocupación con la que esa persona viene a buscarte, a pedir tu ayuda? Se contribuye, y te voy a decir cuál es el secreto de esto y por qué la gente acude a nosotros. Desgraciadamente hoy en día la gente no tiene dónde ir ni quien la escuche. La gente necesita que la escuchen. A veces traen problemas y ellos mismos tienen la solución, pero no se dan cuenta, porque realmente no pueden hablar con nadie y entonces nadie les escucha, pero probablemente si alguien les escuchara, podría hacer perfectamente el trabajo que desempeñamos nosotros. Este nuevo 2012 que ha entrado tan fuerte, ¿cómo lo ves tú con esta crisis también tan general? Esta crisis, vosotros, como yo, la gente que es, que no cree en este mundo, yo los llamo terrenales, son gente terrenal. Y nosotros, los que estamos divididos entre un mundo espiritual y un mundo terrenal, esto lo estábamos esperando. Y según, para nosotros, lo que hemos estado viviendo ha sido un libre albedrío, del cual tenemos derecho y se nos concedió ese libre albedrío desde un principio, para que lo disfrutásemos. Simplemente que nos hemos equivocado con el libre albedrío. Y yo diría que esto ha sido el pago de esas consecuencias, y ha sido como una lección. Nos han dejado que aprendiésemos la lección. Y yo pienso que este año, todo lo que llaman la destrucción del 2012, del 21 de diciembre, que todo eso se ha hecho un poquito más de lo que es, pues porque muchos han interpretado o malinterpretado lo que los mayas intentaron especificar, que no se terminó tampoco, o sea, ellos no lo terminaron, o sea, eso está sin terminar, pero la gente ya ha sacado sus propias conclusiones. Yo pienso que simplemente significa que ahora es el momento de ir rectificando. Y simplemente la destrucción va a ser la destrucción de ese albedrío. Quizá la gente ahora empiece a hacer las cosas con más cordura y con más cuidado y empiece a respetar un poco las normas. Entonces, para nosotros, los magos blancos, los que trabajamos la magia blanca, los que somos las luces de la gente que vienen a buscarnos, el 2012 significa que se va a acabar tanta oscuridad. ¿Qué conexiones o qué diferencias existen entre la psicología y la parapsicología? En cierta manera tiene conexiones. Nosotros actuamos muchas veces como psicólogos sin haber estudiado esa carrera, pero es nuestro don. Nuestro don es poder leer en el interior de una persona. Nosotros podemos saber cómo está el interior de una persona. Todo lo que un psicólogo tiene que estudiarlo, nosotros lo recibimos a primera instancia con una persona. Entonces, eso nos ayuda a desempeñar esa función y nuestro don es, claro que podemos curar, pero no es que curemos porque curamos porque sabemos dónde está el mal, lo percibimos enseguida. Entonces sabemos directamente dónde tenemos que ir. ¿Quieres añadir tú algo más? En ningún momento se nos dan estos dones para lucrarnos. Estos dones es para ayudar y es para guiar. Y nosotros no debemos usar esto con ánimo de lucro. Gracias por atendernos. Ha sido un placer. Y a ustedes, la semana que viene os espero una noche más aquí en Conexión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara, y estamos ya en la última parte de este recorrido por el Asperger que hemos hecho tratando de recoger todos los puntos de vista posibles. Para ello está aquí con nosotros Fernando Corta. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Muchos de vosotros conoceréis seguramente a Fernando porque es el director de la webserie Princesa Rota, que se ha emitido también en este mismo canal y que ahora mismo podéis ver en www.princesarota.com. Bueno, Fernando, creo que estáis haciendo ahora mismo un proyecto relacionado con Asperger. ¿En qué consiste? Sí, es un cortometraje, es una dramatización que también coincido como guionista, en el que bueno, pues hemos intentado poner nuestro granito de arena como colaboración a
a este tema para un poco sensibilizar a todo un colectivo que realmente necesita mucha ayuda en este aspecto. Y que estamos muy contentos porque la verdad es que parece que está gustando preliminarmente la idea y van cuajando todas las premisas que teníamos un poco y las colaboraciones que pensábamos tener, pues está teniendo la aceptación y está funcionando. Muy bien, pues le deseamos mucha suerte. ¿En qué momento os encontráis del proceso? Ahora es un momento de preproducción. Nosotros teníamos como objetivo que realmente tuviese un apoyo de personas que fuesen relevantes dentro del mundo del espectáculo, que fuesen conocidas. Por eso realmente tengo que dar muchos agradecimientos a, por ejemplo, Moncho Borrajo, Carlos Ulloa y sobre todo y especialmente a María José Cantudo, que todos los que ya tienen mi edad recordarán perfectamente. Fue una mujer y sigue siendo una mujer del espectáculo que ha sido muy influyente y es muy importante, y que realmente cuando dio el guión pues dijo que sí, aparte que desde el principio, desde el primer momento nos comentó de que ella estaba muy partícipe a la hora de apoyar este tipo de iniciativas, y que sobre todo el tema de los niños y en este caso el tema de Asperger pues estaba a total disposición, y así ha sido, lo ha aceptado, y entonces nosotros estamos muy contentos de contar con una persona como ella, como por ejemplo con Moncho o Carlos, que yo creo que están demostrando que aunque que parece que están ahí en el ostracismo, ocultos de alguna manera, siempre haciendo sus cosas, pero que son gente siempre importante, pero que a la vez tienen ese corazoncito y que tienen esa manera de colaborar, y yo creo que va a ser bueno para todos poderlos ver, poder ver su colaboración. Yo creo que es una historia entrañable que va a gustar y que los vamos a ver también en ese momento más dramático que nos emocionará, seguro. Pues nos sumamos también a ese agradecimiento a estas personalidades del espectáculo que seguramente van a apoyar y que va a servir para que contribuya a la difusión, ¿no?, del mismo. ¿Cuál es el mensaje que queréis enviar con este cortometraje? El mensaje es un mensaje un poco tópico, pero la verdad es que es un mensaje que creo que es necesario repetir, repetir y repetir. Es decir, el Asperger es un síndrome que es de difícil diagnosis, ¿no? O sea, es difícil, es complicado, cada vez es más sencillo, pero aún todavía hay ciertas complicaciones para distinguir del autismo, porque esto tiene varias gradaciones. Pero yo lo que sí quiero es, con esta historia, es dar a entender a la gente de que hay que tener mucho cuidado respecto a generalizar precisamente o a etiquetar. Asperger no es ser un tonto. Asperger no es simplemente de una manera rápida el determinar que alguien que parece que no es normal, porque yo abogo porque si hay algún síndrome es el síndrome de la normalidad. Los que aparentemente somos normales tenemos muchos más problemas de los que pueda tener. Y realmente que el Asperger, la primera manera de que un niño o una niña Asperger vaya bien, no solamente está en el diagnóstico, sino en que se le entregue el cariño, se le entregue, por lo menos se otorgue esa sinceridad que cada uno tiene que otorgar, esa paciencia, esos momentos que tienen que entregar, que es la parte más difícil, pero que al final consideramos que no es tan anormal, sino que para mí son especiales, entre comillas, son muy especiales. Muy bien, pues Fernando, también por hablar un poquito de tu trayectoria en el audiovisual, ¿no? Pues porque has hecho la serie Princesa Rota, que también es una temática social. En este sentido, por ejemplo, en Princesa Rota, ¿cuál era un poco el objetivo, el mensaje, el trabajo? ¿En qué dirección iba? Sí, Princesa Rota lo que abordé fue el tema de la prostitución, desde un punto de vista menos frívolo, en el que pudiésemos entender lo que es vivir la prostitución, y sobre todo algo que está muy candente y que creo que, volvemos a lo mismo, hay que incidir mucho para que la gente se sensibilice con ello, que es precisamente el abuso de menores y sobre todo lo que están haciendo con ellos para la hora de utilizarlos como mercancía sexual, ya no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo. Y es un tema realmente duro, ha sido un tema que nos ha costado mucho plasmar en imágenes, porque requería mucha sensibilidad, requería que fuese hecho con un cierto gusto y tratando de no ofender a nadie, ¿no? Y el primer apoyo que tuvimos, el primer gran apoyo que tuvimos precisamente fue de asociaciones, de personas abusadas, de personas que habían pasado por esta misma situación y que realmente nos han felicitado porque ellos no se han sentido incomodados, sino que en cierta manera también desvela pequeños aspectos que ellos no se atreven
o que no se han atrevido en muchas ocasiones a desvelar y que la serie deja ver, ¿no? Entonces para ellos ha sido una buena plataforma de comunicación y la verdad es que estamos muy contentos porque el mensaje está cuajando y está llegando, que era realmente su objetivo. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por venir a contarnos esto. Estaremos muy pendientes del cortometraje. ¿Hay algún título provisional para que podamos ir buscándolo o todavía...? Sí, en principio en lo que es el cortometraje se va a titular Eulen y entre paréntesis viene la fórmula matemática más bella del mundo, ¿no? Creo que es una pequeña sorpresa, pero espero que os guste. Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias por haber venido a contarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros vamos a pasar a la última sección de nuestro programa, En Consulta. Sabéis que podéis enviarnos cada semana vuestros comentarios, vuestras consultas al apartado, al correo electrónico consultas@enterapia.tv y nosotros trataremos de atenderlas a todas ellas. Y para responder a esas cuestiones está con nosotros Alejandra Soler. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Jorge. ¿Cuál es el caso que has seleccionado para hoy? Esta semana nos escribe Marta, una chica de 24 años, que nos envía una consulta de que dentro de un mes tiene que exponer el trabajo de fin de carrera. Entonces dice que se pone muy nerviosa cuando tiene que hablar en público, que en alguna ocasión ya la universidad se ha quedado en blanco. Entonces nos pregunta si hay algún tipo de técnica que ella pudiera ir poniendo en práctica para que llegado el momento se sintiera con menos nervios y menos ansiedad. O sea, el miedo a hablar en público, una dificultad que tienen muchísimas personas, que la mayoría hemos sentido en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en un caso así? Para el miedo a hablar en público, normalmente la causa principal suele ser la falta de experiencia que tenemos ante este tipo de situaciones. Entonces, generalmente la gente suele sentir miedo a las críticas que puede recibir por parte de la gente que le está escuchando, miedo a sentirse observado por tanta gente. Todo esto son las ideas previas que yo voy pensando en mi casa unos días antes de que ocurra, ¿no? Ya me voy poniendo nervioso, imaginándome que... Sí. Normalmente la gente se suele poner más ansioso justo en el momento antes de la exposición, pero sí que es cierto que el hecho de pensar en ese tipo de cosas ya nos va condicionando a ese estado. También la gente suele tener miedo a olvidar el discurso, a quedarse en blanco. Entonces, en definitiva, es miedo a no poder controlar la situación que estamos viviendo. Y esto lo que hace es generar ese tipo de ansiedad, el que se acelere el corazón, a que nos tiemble la voz, que nos sude las manos. O sea, que es en algún sentido inseguridad, ¿no? Algún tipo de inseguridad a alguno de los niveles, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, para prepararnos para este tipo de situaciones, podemos hacerlo desde un principio desde casa. Antes de que llegue el momento podemos hacer varias cosas. Perdona, porque decías que la causa más frecuente es que una persona tenga poca experiencia en hablar en público, pero ¿es la única causa? Porque... No, también puede ser, por ejemplo, en el caso de Marta, que nos contaba que ella tuvo una experiencia negativa. Ya una vez se quedó en blanco y a lo mejor a raíz de esto la ha condicionado más y tiene más miedo. Se sensibiliza y eso es algo que también es muy frecuente, ¿no? Que igual yo llevo ya bastante tiempo hablando en público, me siento cómodo, pero de repente un día tengo que salir a hablar, me pongo nervioso, lo paso mal y ya me sensibilizo con eso y ahí hay un problema, ¿no? Ya tiendes a generalizarlo al resto de las ocasiones. Sí. Entonces, lo que podemos hacer, recomendaciones. Antes de llegar el momento de la exposición, podemos prepararnos en casa ciertos aspectos, como por ejemplo el preparar bien el tema, de qué queremos hablar y lo más importante, qué es lo que queremos transmitir. O sea, que haya una seguridad real, que realmente conozca bien el tema y... Bien preparado. Es un primer punto. Para ello lo que podemos hacer es crear ideas básicas y nos podemos apoyar con algún tipo de notas, resumen, un PowerPoint. Ponemos la idea principal y a raíz de esa idea ya vamos desarrollando todo lo que queremos decir. Entonces es importante todo ese tipo de estrategias de preparación, desde los resúmenes, el PowerPoint, incluso podría ser ensayar, contárselo a alguien familiar. Otra técnica podría ser esa, de practicar y ensayar en casa lo que vamos a decir, ya que esto nos va a dar confianza y fluidez. Debemos ensayarlo, pero no aprenderlo de memoria, ya que si luego en el momento de la exposición olvidamos alguna frase o una palabra, puede que lo que nos ocurra es justo lo que no queremos, quedarnos en blanco.
Claro, la importancia de mantener la conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? De entrar en la línea de la repetición. Otro problema que ocurre en los exámenes mucho, ¿no? Que hablamos hace unas semanas. De ahí las ideas principales. Si nosotros ensayamos, tenemos la idea principal y lo ensayamos y cada vez lo decimos de una forma diferente, llegado el momento tendremos varias opciones. Si nos quedamos en blanco con una, podemos practicar otra. Es muy interesante, o sea, ensayar de varias formas diferentes, contar el mismo mensaje de varias formas diferentes, porque claro, luego a la hora de la verdad pueden haber muchos imprevistos. Uno muy clásico es que no funciona el ordenador en el que tengo que proyectar o algo así, ¿no? Pues también el PowerPoint y hacer nosotros también notitas aparte. No depender de un solo instrumento. Justo. También podemos obtener información de cuáles van a ser las condiciones. Por ejemplo, el tiempo que tenemos de exposición. Si tenemos menos tiempo del previsto, hay ideas que son principales o claves, puede que no las contemos, o el peor de los casos es que nos sobre tiempo y no sepamos qué hacer ni qué contar con esos minutos o que nos sobre. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Cuando falta tiempo, cuando sobra tiempo y nos encontramos con que todavía hemos terminado de hablar. Contar a lo mejor alguna experiencia que hayamos tenido nosotros, algún tipo de anécdota, que eso hace que siempre que sea más cercano con el oyente. Yo creo que este es un tema importantísimo a la hora de dar un mensaje, ¿no? Transmitir un mensaje. Todo lo que uno pueda aportar de su propia experiencia lo hace más cercano, más fresco. Otro dato que podríamos tener es el tipo de sala a lo mejor en la que vamos a intervenir, y si a lo mejor es una sala, un aula magna de una universidad que cabe en 300 o 400 personas, o un aula que a lo mejor cabe en 20 o 30. Eso también nos puede condicionar. Claro, cuando me veo de repente un aula enorme, llena de gente, y también lo que tú decías, las expectativas previas, ¿no? Todos los juicios que yo me he montado de lo que van a pensar estas personas, y quizás se sobreexagera, ¿no? Claro, cuanto más información tengamos, mayor dominio y control vamos a tener de esta situación. También el tipo de público que vamos a tener. Es muy importante saberlo, ya que no es lo mismo, por ejemplo, como es en el caso de Marta, que van a estar sus profesores evaluándola, que cuando hace la exposición de un trabajo, que lo hace para sus compañeros de clase. Es diferente. Claro. Y la preparación, obviamente, tiene que ajustarse a... Sí. Por otro lado, también, como comentábamos antes, si preparamos el discurso en casa, podemos decírselo a nuestros padres o a nuestros hermanos y animarles a que nos hagan preguntas. Cosas que no han entendido, cosas que le gustaría que le explicasen mejor, y eso hará que en el momento de la intervención, si nos preguntan, ya tengamos esa rapidez y esa fluidez a la hora de responder y no decir, uy, esto no me lo esperaba, ¿ahora qué hago? Realmente entonces la experiencia es un punto muy positivo, ¿no? El hecho de haber repetido el mismo, que ya esté acostumbrado, es, me imagino que como aprender a conducir, hasta que uno automatiza todos los ejercicios, ¿no? Todas las partes. Entonces, una vez que ya hemos ensayado todo lo que podíamos hacer en casa, lo que podemos pasar es a cómo conectar con el público. Es decir, nuestro objetivo principal es transmitir información, pero igual de importante es cómo lo vamos a transmitir, cómo va a llegar a los oyentes. Entonces, para eso podemos hacer varias cosas. Por un lado, a la hora de comenzar nuestro discurso, podemos captar su atención, a lo mejor con un tipo de dato estadístico que sea muy llamativo. Entonces ya desde el principio ya estás llamando la atención de la gente. Por otro lado, podemos hacerlo con un toque de humor, alguna frase ingeniosa. Conseguirte el favor del público, ¿no? De esa manera. Sí, así hace que sea más cercano y la gente tú ya te vas a sentir más relajado. Por otro lado, es evidente que si el entusiasmo que tú le pongas, si tú estás entusiasmado con lo que estás diciendo, la gente va a conectar contigo. Esto es otro tema importantísimo, me parece, porque incluso por una parte puede ocurrir que yo tenga mucho entusiasmo pero que no sepa transmitirlo. Entonces ahí también me imagino que es una forma, hay que trabajar eso. Eso también hay que practicarlo. Y por otra parte, que si lo que tengo que decir no me parece interesante, quizá puedo encontrar el giro que a mí sí que me interesa para contarlo. Porque algo me puede interesar, desde algún enfoque a mí esto me puede parecer interesante, y si yo sigo ese enfoque, aunque sea un poquito menos frecuente, pero transmitir ese entusiasmo es importantísimo, ¿no? Claro, y para transmitirlo muchas veces, por ejemplo, el tono de voz que utilizamos, que no sea un tono muy lineal, el ritmo con el que vamos contando las cosas, y también
las pausas que realizan muchas veces. Los silencios, ¿no? Que dicen Los una radio tan silencios, importante. sí, que era como una especie de suspense, como que es más interesante. Todo ese tipo de cosas hace que como que tú vivas más el discurso y llegue a la gente. Muy interesante. Si yo puedo contar algo con intriga, generando ganas de que me digan, que me desvelen lo que viene a continuación, me imagino que ahí ya todo el mundo estará totalmente metido, ¿no? Sí. Y también se recomienda ya, una vez que ya sabemos todo lo que vamos a decir, cómo lo queremos transmitir, el final del discurso se recomienda hacer como un breve resumen. Lo que hablábamos antes de las ideas principales, volverlas a recordar porque eso es con lo que se va a quedar la gente. Al final. Al final de todo, intentar encajarlo todo para que eso sea el contenido final, ¿no? Y ya por último, pues decir eso, que si hablamos de frente, con un tono de voz fuerte, claro, y contamos anécdotas como decíamos antes, un toque de humor, seguro que todo esto hará que llegue a la gente y consigamos nuestro objetivo principal, que es lo que queremos transmitir, que llegue al oyente. Y me imagino también que si esta vez sale bien es una buena ocasión para que vaya fortaleciendo mi propia confianza, mi seguridad y más fácil que la siguiente vez salga bien. Claro. Y una vez que hayamos terminado también podemos pedir opinión, una crítica constructiva, que alguien nos diga los aspectos positivos que tenemos para reforzarlos y los negativos para mejorarlos, siempre de forma constructiva. Sí, pero yo creo que es también muy interesante que estemos preparados para la crítica y que, porque muchas veces nos cerramos, ¿no? Nos pueden decir lo positivo y nos gusta escucharlo, pero lo negativo es muy fácil que empecemos a negarlo. No, esto lo he hecho por tal, o muchas veces igual no es necesario justificarse, sino simplemente recoger lo que yo puedo aprender y procurar mejorar con la persona. Grabándote, porque si te grabas en casa, que estás más tranquilo, tú mismo puedes verlo, así ya no hace falta que te lo digan y tú negarlo, lo estás viendo. Exactamente. Y lo ves y dices, pues mira, pues a lo mejor podría elevar un poquito más el tono en este momento, cosas que se te vayan ocurriendo para ir fortaleciendo. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandra. De nada. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir ya. Sí quería apuntar que anteriormente, cuando Fernando se agradecía la colaboración para su cortometraje de Carlos Ulloa, quería referirse, como nos ha dicho, a Carlos Olaya, y nosotros pues apuntar también que vamos a despedirnos con esta obra del pintor Alfredo Serrano, en la que ha tratado de representar el tema de la semana, el síndrome de Asperger. Creo que ha sido un recorrido por todos los puntos de vista, desde los profesionales, la familia, las personas que lo padecen, y este proyecto tan interesante de este cortometraje que va a representarlo a la perfección, seguro. Y con todo ello pues pretendemos lanzar ese mensaje de que es un síndrome que es importante que se conozca. Y nada más, nosotros nos vemos, si quieren, el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Terapia. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Ángela. Buenas noches. Ángela es la madre de Geray, que acabamos de hablar con él hace poquito. Yo quería preguntarte sobre todo qué significó para ti en el momento en que te dijeron que tu hijo tenía un diagnóstico de Asperger. ¿Cómo fue ese momento? Pues para mí fue un soplo de alivio impresionante, porque yo no sabía, en 14 años de buscar y buscar qué le pasaba a mi hijo, no tenía ninguna respuesta. Y claro, al saber que esto tenía un nombre y que tenía unas ayudas para voy a guiar al niño por aquí, voy a guiarlo por allá, bueno, me dio la llorera, pero de alegría, de felicidad. O sea, entendiste bien qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, porque es que todo eran dudas, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué le ocurre a mi hijo? Y así de esta manera pues pude un poquito profundizar en el tema y conocer lo que era. ¿Y qué hiciste a partir del momento en el que te enteraste? Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla,
especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Pues seguimos aquí después de esta pausa en terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Hoy estamos hablando del síndrome de Asperger, un síndrome muy poco conocido. Y bueno, para eso está con nosotros Ángela Amanda de Andrea Soria. Buenas noches, Ángela. Se apareció o se tipificó, el primero que se habló sobre esto fue hace poquito tiempo. Fue en los 80, ¿no? Por lo menos la traducción al castellano. Sí, bueno, yo por lo que sé se ha estado valorando desde el 94, o sea que es muy temprano, claro. Muy temprano, pero bueno, si todo el mundo conoce lo que es un ciego, todo el mundo conoce lo que es un manco y se le respeta como tal, pues debería todo el mundo conocer lo que es un niño, un hombre, una mujer con síndrome de Asperger y respetarlo como tal. También los neurotípicos somos raros y no tenemos por qué estar fuera de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo es la relación de un niño con Asperger en el colegio con sus compañeros, los profesores? Tienen dificultades sociales, pero no es por otra cosa que por la falta de información, porque yo creo que si ellos estuviesen informados no lo mirarían como un niño pedante, o como les llaman pequeños maestros. Para este síndrome. Es que el problema está ahí, es que es bastante nula, ¿vale? Es bastante nula porque hay falta de información. ¿Vale? Yo creo que los especialistas, los psicólogos, no quieren pillarse mucho los dedos a la hora de diagnosticar precipitadamente, pero está el problema de que si no se le diagnostica precipitadamente, también puede ocurrir que no les puedes ayudar a tiempo. Claro. No les puedes ayudar a tiempo, porque yo siempre he oído que hasta los 3 años uno tiene su forma de ser, ¿vale? Y tienes que dirigirle tú un poquito. Entonces, si el niño mete la pata con esto, mete la pata con lo otro, y es muy de meter la pata porque dicen lo que sienten y ya está, ¿no? Y no les importa cómo va a sentar o de qué manera. Tienen una especie de información ahí muy metida en la cabeza y no lo pueden soltar todo de golpe. Pero además, por lo que decías de este problema de la detección temprana, porque creo que el síndrome Pues indagar muchísimo, meterme en internet, que gracias a Dios pues tenemos ahora esa ventaja. Conecté con muchísimas mamás, estuve buscando Asperger a través de Facebook, a través de bueno, muchas páginas web. Contacté con unas mamás que también tenían esta experiencia. Al hablarlo con ellas veía que había tantas similitudes, había tantas coincidencias con los niños. No todo es exactamente igual, porque sí se dice que los Asperger, por ejemplo, pues no tienen empatía. Mi hijo, por ejemplo, sí se preocupa por cómo te sientes, cómo no te sientes, estás bien, te encuentras mal. No todos son iguales, pero sí tienen más o menos algo global en concreto, ¿vale? Y entonces indagué muchísimo, hicimos un grupo, que lo ha comentado hoy ayer ahí, y bueno, mucho apoyo por parte del grupo y muy bien, y así, aprendiendo poco a poco. Y Ángela, ¿cómo valoras la respuesta que está dando el sistema sanitario